Hola, mi nombre es Dana Alejandra Sueños Torres y hoy les voy a presentar sobre el tema del desarrollo, la ejecución de un programa genético. En esta presentación visualizaremos uno de los procesos más llamativos e intrigantes de la naturaleza. Es la transformación de un huevo fertilizado en un organismo pluricelular, ordenadas en estructuras anatómicas funcionales. La diferenciación, la expresión diferencial de los genes. A medida que la célula se diferencia, cambia su estructura, frecuentemente también su forma e invariablemente el contenido de sustancias en su interior. Estas características de la diferenciación se produce a través de la acumulación de ciertas proteínas clave. Por ejemplo, el músculo esquelético de todos los animales que contiene grandes cantidades de proteínas estructurales como la miosina, la actina, la tropomiosina y la troponina, pero carece de otras proteínas como la hemoglobina que encontramos en los glóbulos rojos o en la queratina, características de la célula epidérmicas. Selectores y compartimientos. William Bateson observó que en sistemas biológicos con unidades repetitivas como las vértebras, los segmentos en que se divide el cuerpo de algunos invertebrados y las distintas partes de una flor, en ocasiones un elemento de la serie asume la identidad de otros elementos. Por ejemplo, una vértebra cervical se desarrolla con todas las características de su homóloga lumbar. Bateson llamó transformaciones homeóticas a estas aberraciones. Dos estrategias que generan células diferentes. Hemos determinado que las células pueden diferenciarse por la acción de reguladores maestros sobre sus genes. Hemos visto que esos reguladores pueden determinar tipos celulares individuales o regiones anatómicas enteras. Como todas las células del organismo derivan, en última instancia, del huevo fertilizado, en algún momento deben producirse divisiones que produzcan dos células diferentes. La coordinación de los procesos de desarrollo. Los dos mecanismos que generalmente ocurren durante el desarrollo pueden producir divisiones celulares asimétricas y que por lo tanto incrementan la variedad de tipos celulares. El problema fundamental que aún no hemos abordado es el de cómo se coordinan esos procesos de modo que cada célula ocupe el lugar que funcionalmente le corresponde en la anatomía. El desarrollo general del gusano Caenorhabditis elegans. Un gusano cilíndrico que pertenece al grupo de los nemátodos. Las ventajas experimentales de este organismo incluyen su pequeño tamaño, su ciclo de vida corto, su fácil manejo y el hecho de que su cuerpo es transparente. Los nemátodos tienen otra característica curiosa. El número de núcleos somáticos del adulto es invariable y característico de la especie. Por ejemplo, C. elegans tiene 959 núcleos somáticos. El desarrollo de la vulva del gusano. Coordinación por comunicaciones celulares sucesivas. El desarrollo de la vulva del gusano C. elegans comienza cuando el embrión ya está compuesto por numerosas células e ilustra otro mecanismo por el cual se genera una coherencia especial en la disposición de las células. El desarrollo de la vulva es gatillado por una célula que no formará parte de este órgano, conocida como célula ancla. Si la célula ancla es destruida, por ejemplo, por ablación con láser, la vulva no se forma en absoluto. La célula ancla produce una proteína señal que es liberada al medio extracelular por exocitosis. La célula epidérmica más cercana de la célula ancla adquiría por acción la proteína señal la identidad del tipo 1. Genes de efecto materno. Un gameto femenino de Drosophila, como los de posiblemente todos
las especies contiene abundante material citoplasmático provisto por la madre. La madre provee toda la maquinaria necesaria como ribosomas y enzimas que permitirá proceder hacia la primera división celular. Estas circunstancias implican que los primeros pasos del desarrollo de una mosca están dirigidos por sus propios genes, sino por los genes de su madre. Morfógenos. Se encuentran asimétricamente distribuidos en el citoplasma del huevo, hacia el externo que luego será el anterior. Existen altas concentraciones de una proteína llamada bicoid hacia el externo posterior. Hay altas concentraciones de una proteína llamada nanos. La concentración de ambas proteínas decrece al alejarse de los extremos, formados gradientes de concentración. Los morfógenos son moléculas que promueven el desarrollo de ciertas estructuras de acuerdo con su concentración bicoid. Fue el primer morfógeno descubierto a pesar de que la existencia de morfógenos había sido conjeturada con anterioridad. Degradientes a comportamientos, los genes GAP. La idea fundamental que ya fue esbozada anteriormente es que los dos morfógenos bicoid y nanos son capaces de activar una serie de genes subalternos en regiones específicas del embrión. Los primeros genes subalternos en ser activados son conocidos como genes GAP. Reciben su nombre del hecho de que su fenómeno tipo mutante consiste en la carencia de una región completa del cuerpo, como si un número de segmentos simplemente no se formara. De bloques a segmentos. Genes Bayer-Rule. Estos genes, también identificados en los experimentos de mutagénesis Thumb-Gene, presentan fenotipos mutantes intrigantes. Carecen de los segmentos pares o bien de los impares. Su expresión coincide con los segmentos afectados con los mutantes, es decir, que los productos de estos genes se acumulan en bandas de célula, las cuales predefinen la posición de los futuros segmentos. Existen regiones promotoras regulatorias que comandan la expresión de cada banda. Si una región es destruida, esto no afecta a las demás bandas. Dentro de cada banda, la expresión de los genes correspondientes dependerá de la combinación de los reguladores a la que están expuestos. Lecciones del mundo de las moscas. La acción de los morfógenos y su traducción en un patrón de expresión génica nos da un ejemplo concreto de cómo la activación localizada de reguladores maestros puede coordinarse en el espacio y así dar un todo coherente. Los morfógenos bicoid y nanos esencialmente crean un sistema de coordenadas con un valor preciso de concentraciones en el eje antero-posterior. En la cúspide de la jerarquía que analizaremos anteriormente se encuentran los dos morfógenos bicoid y nanos. Le siguen los genes GAP, los Bayer-Rule, los selectores homeóticos y los genes de polaridad del segmento. Esta organización jerárquica sigue extendiéndose hacia abajo. Desarrollo temprano en vertebrados, inducciones sucesivas. El desarrollo en un anfibio comienza desde la fertilización. El gamento femenino tiene una distribución asimétrica de sustancias, la cual es inclusivo visualmente evidente. Una mitad incolora y la otra contiene un pigmento oscuro. Poco después de la fertilización aparece en la zona donde las mitades se juntan, pero solo un costado. Una tercera zona, una delgada franja llamada medialuna gris. Conservación y evolución de los genes del desarrollo. Sucede que la anatomía de los organismos adultos presentan estructuras elaboradas que constituyen adaptaciones al ambiente.
Estas estructuras a veces oscurecen las relaciones de descendencia entre distintos tipos de organismos. Estas estructuras revelan su innegable parentesco con los peces. Sin embargo, existe una razón más profunda para el interés en el desarrollo por parte de las evolucionistas. Entender la genética del desarrollo significa dar a luz una de las áreas más intrigantes de la biología evolutiva que plantea numerosas interrogantes. La investigación de la evolución a nivel morfológico ha tenido un enorme impulso por parte de la genética del desarrollo en los últimos años. Una de sus metas más ambiciosas es entender el surgimiento de las llamadas novedades anatómicas. El desarrollo de plantas. La exploración por parte de las plantas de condiciones favorables se realiza a través del crecimiento que se produce durante toda su vida. Este crecimiento es extremadamente sensible a las condiciones externas. Las raíces y las ramas se tuercen cuando encuentran obstáculos, proliferan más donde hay más luz o agua, y su desarrollo se ve inhibido donde el medio es menos hóspito o hospitalario. El crecimiento y desarrollo continuo de las plantas está garantizado por la existencia de grupos especiales de células que permanecen en un estado embrional. Los encontramos en una yema de cada tallo y en la punta de todas las raíces. Embriogénesis. El embrión tiene además otras estructuras como los cotiledones, que son las primeras hojas con las que plantúa obtendrá su energía del sol. La primera división celular de Arabidopsis es asimétrica, tanto en lo que se refiere a la morfología de sus células como a los genes que expresan, pero no se conocen cuáles son los mecanismos que establecen estas asimetrías. Los fenotipos mutantes son compatibles con ese papel, pero habría que realizar una mayor cantidad de experimentos para determinarlo. Sería importante conocer el patrón de expresión de esos genes. Si son selectores, solo se expresarán en un grupo de células determinado, es decir, en el comportamiento. Meristemas. Los meristemas son los grandes arquitectos de la estructura de las plantas. Cuando las células de un meristema de tallo se dividen, algunas de las células hijas se diferencian en estructuras particulares, mientras que otras permanecen en diferencias. Se ha demostrado que el gen Schut-Metrismele es necesario para el desarrollo metimesta de los tallos. Las plantas en las que este gen no es funcional que carecen también en esos meristemas, pero es notable de los meristemas radiculares que desarrollen con absoluta perfección. Flores. Los meristemas de inflorescencia tarde o temprano adquieren una nueva identidad y dan lugar a flores en lugar de hojas, internudos, como ocurre en el crecimiento vegetativo. Como esto sucede, se los llama naturalmente meristemas florales. La transición de un tipo de meristema a otro está mediada por distintos genes que controlan la identidad del meristema. La genética del desarrollo de las flores ha sido estudiada con bastante detalle. Esto se debe a que son hermosas y gran valor comercial. Además, presentan varios tipos de órganos florales e interesantes mutaciones que los afectan.